¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que rezas estás adorándote a ti mismo? Suena provocativo, incluso ofensivo para muchos. Pero esta es exactamente la premisa que Jiddu Krishnamurti plantea con una claridad que corta como un bisturí a través de miles de años de condicionamiento religioso. Y lo más interesante es que no lo dice para atacar la fe de nadie, sino para revelar algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana, sobre cómo funciona nuestra mente y sobre la ironía más grande que casi nadie está dispuesto a ver. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas ideas que pueden transformar completamente tu manera de ver la realidad. Krishnamurti dijo algo que merece ser escuchado con mucha atención. Él afirmó que el pensamiento ha creado a Dios y luego el pensamiento adora la imagen que el pensamiento mismo ha creado, lo cual es básicamente adorarse a uno mismo y llamarlo Dios. Cuando escuchas esto por primera vez, la reacción natural es defensiva. Inmediatamente la mente busca argumentos en contra, referencias, tradiciones milenarias, experiencias místicas, cualquier cosa que pueda refutar esta afirmación tan radical. Pero Krishnamurti no está haciendo un ataque filosófico superficial, está señalando un mecanismo psicológico profundo que opera en cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, religiosos o ateos. Es un mecanismo tan sutil y tan arraigado que pasa completamente desapercibido. Para entender esto, necesitamos primero comprender cómo funciona el pensamiento. El pensamiento es siempre una respuesta del pasado. Es memoria, es experiencia acumulada, es conocimiento almacenado que se proyecta hacia el futuro buscando seguridad, continuidad, certeza. El pensamiento no puede funcionar en el presente puro porque en el momento que piensas sobre algo ya lo has convertido en pasado. Estás recordando, comparando, categorizando, juzgando. Y aquí está el primer giro interesante. Cuando el ser humano experimenta inseguridad, cuando se enfrenta al miedo profundo de la muerte, de la soledad, del sinsentido, del caos, el pensamiento entra en acción. Porque esa es su función, resolver problemas, y el pensamiento, siendo limitado, siendo una herramienta creada para la supervivencia física, intenta resolver problemas que no son del orden físico, intenta resolver el miedo existencial creando una imagen de seguridad absoluta. Ahí nace Dios. No como una realidad trascendente que existe independientemente de nosotros, sino como una proyección del pensamiento que busca desesperadamente refugio. Piénsalo de esta manera. Tú sientes miedo a la muerte, entonces el pensamiento proyecta la idea de la inmortalidad y la llama alma eterna. Tú sientes soledad, y el pensamiento proyecta un Padre Celestial que siempre está contigo. Tú sientes culpa, y el pensamiento crea un Salvador que perdona tus pecados. Tú sientes impotencia ante el caos del mundo, y el pensamiento diseña un plan divino perfecto donde todo tiene sentido. Cada atributo que le damos a Dios es exactamente el opuesto de nuestros miedos más profundos. Dios es omnipotente porque nosotros somos impotentes. Dios es eterno porque nosotros somos mortales. Dios es omnisciente porque nosotros vivimos en la ignorancia. Dios es amor incondicional porque nosotros experimentamos rechazo y abandono. Y aquí viene la ironía devastadora que Krishnamurti señala. Una vez que el pensamiento ha creado esta imagen, esta proyección, este concepto de Dios, entonces se voltea y comienza a adorarla. Se arrodilla ante su propia creación. Le reza, le pide, le agradece, le teme, construye templos para ella, escribe libros sagrados sobre ella, establece rituales complejos para honrarla. Pero en todo este proceso, ¿qué está sucediendo realmente?
Estás adorando una imagen que tu propia mente ha fabricado. Es como si un artista pintara un retrato idealizado de sí mismo, lo pusiera en un altar y luego pasara el resto de su vida rezándole a esa pintura. La pintura no tiene existencia independiente. Es una proyección, es una creación, y sin embargo, el artista ha olvidado completamente que él fue quien la creó. Esto es exactamente lo que Krishnamurti quiere decir cuando afirma que adoramos a Dios es adorarnos a nosotros mismos. No en el sentido de un ego inflado, sino en el sentido de que estamos adorando nuestras propias proyecciones mentales, nuestros propios deseos, nuestros propios miedos invertidos, nuestras propias esperanzas transformadas en certezas metafísicas. Por eso hay tantos dioses, por eso cada cultura, cada época, cada región tiene su propia versión de lo divino, porque cada grupo humano proyecta sus propias necesidades psicológicas particulares. Krishnamurti menciona que solo en India existen 300.000 dioses, 300.000. Deja que ese número realmente penetre. No estamos hablando de interpretaciones ligeramente diferentes del mismo Dios. Estamos hablando de 300.000 deidades distintas, cada una con sus propias características, sus propias historias, sus propios rituales, sus propios templos. ¿Y por qué? Porque cada pueblo, cada aldea, cada familia casi necesitaba un Dios que reflejara sus circunstancias particulares, sus miedos específicos, sus aspiraciones únicas. Si eres agricultor, creas un Dios de la lluvia. Si eres guerrero, creas un Dios de la batalla. Si eres comerciante, creas un Dios de la prosperidad. Cada Dios es un espejo perfecto de las necesidades psicológicas de sus creadores. Y esto no se limita a India. Mira cualquier tradición religiosa en el mundo y verás el mismo patrón. Los griegos antiguos tenían dioses que reflejaban cada aspecto de la experiencia humana. Amor, guerra, sabiduría, belleza, venganza, todo personificado en figuras divinas. ¿Y qué eran estos dioses, sino proyecciones magnificadas de cualidades y conflictos humanos? Los nórdicos crearon dioses guerreros porque vivían en un mundo brutal de conquista y supervivencia. Las culturas agrícolas crearon diosas de la fertilidad porque su vida dependía de la cosecha. Incluso dentro del cristianismo, que afirma adorar a un solo Dios universal, hay innumerables versiones. El Dios de los Evangelios es muy diferente del Dios del Antiguo Testamento. El Dios que predica un sacerdote progresista en Europa es muy diferente del Dios que predica un evangelista fundamentalista en Estados Unidos. Cada versión refleja perfectamente los valores, los miedos y las aspiraciones de sus seguidores. Pero la pregunta más profunda es ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué el pensamiento necesita crear a Dios? Y aquí Krishnamurti nos lleva al corazón del asunto, el miedo. No cualquier miedo superficial, sino el miedo existencial más profundo. El miedo a no ser nada, a ser insignificante, a estar completamente solo en un universo indiferente, a desaparecer sin dejar rastro, a que la vida no tenga ningún significado inherente. Este miedo es tan abrumador que la mente humana simplemente no puede soportarlo sin ayuda. Entonces el pensamiento entra en acción y construye un andamiaje completo de creencias que nos protegen de ese abismo. Dios se convierte en el garante último de que todo está bien, de que hay un plan, de que tu vida tiene propósito, de que no estás solo, de que hay justicia cósmica, de que la muerte no es el final, de que el sufrimiento tiene sentido. Todas estas ideas son extremadamente reconfortantes, proveen una sensación tremenda de seguridad psicológica y funcionan. Realmente funcionan para calmar la ansiedad existencial. Por eso las religiones han sido tan exitosas a lo largo de la historia humana, porque satisfacen una necesidad psicológica profunda.
Pero Krishnamurti pregunta si esta satisfacción es genuina o es simplemente una evasión muy sofisticada. ¿Estamos realmente resolviendo el problema del miedo o simplemente lo estamos cubriendo con capas y capas de creencias reconfortantes? Y más importante aún, ¿qué costo pagamos por esta evasión? Porque cuando creas un Dios, inevitablemente creas también un yo separado de ese Dios. Un yo pecador, un yo necesitado, un yo incompleto que busca la gracia divina. Y esa división es la fuente de un sufrimiento inmenso. Culpa, vergüenza, sensación de indignidad, miedo al castigo, necesidad constante de aprobación externa. Todo esto surge de la división entre el yo y Dios. Y luego está la ironía adicional de que diferentes grupos humanos han creado diferentes dioses y entonces pelean entre sí sobre cuál es el verdadero. Guerras religiosas, persecuciones, exclusión, fanatismo, todo basado en la creencia de que mi proyección mental es más real que tu proyección mental. Es casi cómico si no fuera tan trágico. Millones de personas han muerto a lo largo de la historia defendiendo la superioridad de su concepto particular de Dios sobre el concepto de otros. Pero si realmente viéramos que todos estos conceptos son proyecciones del pensamiento humano, ¿cómo podríamos justificar matar a alguien por ellos? Ahora, es importante aclarar algo. Krishnamurti no está diciendo que no existe nada más allá del mundo material. No es un materialista en el sentido filosófico. Lo que está diciendo es que cualquier cosa que el pensamiento pueda concebir, cualquier imagen que la mente pueda formar, no es lo real. Es una representación, es un mapa, no el territorio. Y adorar el mapa creyendo que es el territorio es fundamentalmente una ilusión. Es como confundir la fotografía de una montaña con la montaña real. Puedes estudiar la foto, puedes memorizarla, puedes incluso enmarcarla y ponerla en un altar, pero eso no te llevará a la experiencia directa de estar en la montaña. Lo que Krishnamurti propone es algo radicalmente diferente. Sugiere que en lugar de crear imágenes de Dios y adorarlas, podríamos simplemente observar directamente lo que es. Observar el miedo sin tratar de escapar de él. Observar la soledad sin llenarla inmediatamente con creencias reconfortantes. Observar el vacío sin proyectar significado sobre él. Esta observación directa, sin el filtro del pensamiento, sin la interferencia de creencias previas, es lo que él llama meditación. Y en esa observación pura puede haber un descubrimiento de algo verdaderamente sagrado, no como concepto, no como imagen, sino como realidad viviente. Pero esto requiere un coraje extraordinario, porque significa renunciar a todas las muletas psicológicas que hemos construido. Significa estar dispuesto a enfrentar el abismo sin la red de seguridad de las creencias. Significa vivir con la incertidumbre radical de no saber. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso. Preferimos la comodidad de nuestras creencias, incluso si en el fondo sabemos que son solo proyecciones. Y aquí es donde el análisis de Krishnamurti se vuelve aún más relevante en el mundo moderno, porque podrías pensar que esto solo se aplica a las religiones tradicionales, a las personas que van a la iglesia o al templo, pero el mismo mecanismo opera en formas mucho más sutiles hoy en día. La llamada espiritualidad moderna, la espiritualidad de las redes sociales, la espiritualidad del desarrollo personal, está llena de las mismas proyecciones. Solo que ahora, en lugar de llamarlo Dios, lo llamamos universo, energía, vibración, manifestación, tu yo superior, tu mejor versión. Observa cómo funciona. Alguien siente insatisfacción con su vida, siente que algo falta, que no es suficiente. Entonces encuentra un maestro espiritual en Instagram que le promete que puede crear su propia realidad, que el universo conspira a su favor, que solo necesita alinearse con su propósito superior,
que todo sucede por una razón. Estas son exactamente las mismas estructuras psicológicas que Krishnamurti está señalando. El pensamiento está creando una imagen reconfortante. En este caso, la imagen de un universo benévolo que responde a tus deseos, o la imagen de un yo iluminado que está esperando ser descubierto. Y luego el pensamiento comienza a adorar esa imagen, a buscarla, a esforzarse por alcanzarla. Pero es la misma trampa, es adorar tu propia proyección. O considera la forma en que muchas personas usan la meditación hoy en día. Se ha convertido en otra técnica para que el yo mejore al yo. Medito para ser más exitoso, más tranquilo, más feliz, más productivo. El yo, separado, está usando la meditación como herramienta para fortalecer su propia continuidad. Pero Krishnamurti diría que esto no es meditación en absoluto. Es simplemente el pensamiento tratando de controlarse a sí mismo, lo cual es imposible. Es como tratar de levantar una silla mientras estás sentado en ella. Incluso la forma en que consumimos ideas espirituales ha caído en este patrón. Leemos libros sagrados, asistimos a retiros, coleccionamos enseñanzas, acumulamos experiencias espirituales, todo como si fuera otra forma de consumo. Mi camino espiritual, mi práctica, mi crecimiento, todo centrado en este yo que está buscando algo. Pero ese mismo yo que busca es el problema. Es el yo creado por el pensamiento, el yo que se siente incompleto y por lo tanto necesita a Dios, o al universo, o a la iluminación para sentirse completo. Y mientras ese yo esté operando, la búsqueda continuará indefinidamente porque el buscador nunca puede encontrar lo que busca. El buscador mismo es la barrera. Entonces, ¿qué es lo que Krishnamurti realmente está proponiendo? No es otra filosofía, no es otro sistema de creencias. De hecho, es justo lo opuesto. Está proponiendo el cese completo de toda creencia, el fin de todas las imágenes psicológicas, el fin de la búsqueda misma. Y en ese silencio profundo, cuando el pensamiento no está creando proyecciones, cuando no hay esfuerzo por alcanzar algo, cuando no hay miedo tratando de ser cubierto con creencias, puede haber una percepción directa de lo que es sagrado. Pero este sagrado no es un objeto de adoración. No es algo separado de ti. No es algo que puedas buscar, porque en el momento que lo buscas ya lo has convertido en una proyección del pensamiento. Krishnamurti a menudo habla del amor como esto sagrado, pero no el amor como emoción, no el amor romántico, no el amor familiar que está lleno de apego y dependencia, sino el amor como una cualidad de la mente que no está dividida, que no está buscando nada, que no tiene miedo. Este amor no necesita ser cultivado o desarrollado porque no es producto del pensamiento. Surge naturalmente cuando el pensamiento no está interfiriendo. Cuando ves un árbol sin la palabra árbol, sin el conocimiento botánico, sin la memoria de otros árboles, sin el deseo de poseer su belleza, simplemente lo ves directamente. En esa percepción hay amor. Hay una comunión que no tiene nada que ver con el pensamiento. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Cuando te encuentras con otra persona sin la imagen que has construido sobre ella, sin tus expectativas, sin tus miedos, sin tu necesidad de que sea de cierta manera, hay un encuentro real. Y en ese encuentro hay algo sagrado. Pero en el momento que el pensamiento entra y comienza a construir imágenes, comienza a juzgar, a comparar, a buscar seguridad, lo sagrado desaparece. Porque lo sagrado solo puede existir donde el pensamiento está quieto. Y aquí llegamos a la parte más desafiante de todo esto. Krishnamurti está diciendo que no puedes hacer nada para llegar a esto. No hay método, no hay práctica, no hay camino, porque cualquier cosa que hagas es acción del pensamiento y por lo tanto fortalece el problema en lugar de resolverlo.
Es como tratar de dejar de pensar pensando en no pensar. No funciona. Entonces, ¿qué queda? Solo la observación. Ver el hecho de que el pensamiento crea a Dios. Ver el hecho sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo, sin buscar una alternativa. Simplemente ver. Y en ese ver puro, sin el observador que interpreta lo observado, puede haber una transformación que no es resultado de ningún esfuerzo. Esto suena místico, pero Krishnamurti insistiría en que es completamente práctico. Puedes verificarlo por ti mismo ahora mismo. Observa tu mente. Observa cómo funciona el pensamiento. Observa cómo crea imágenes constantemente. Una imagen de quién crees que eres, una imagen de quién deberías ser, una imagen de lo que el mundo debería ser, una imagen de Dios o de lo sagrado. Todas estas son proyecciones, son sombras en la pared de la caverna de Platón. Y hemos pasado nuestras vidas adorando estas sombras, peleando por estas sombras, sufriendo por estas sombras. ¿Qué pasaría si simplemente te voltearas y vieras la luz directamente? Pero voltear requiere ver la inutilidad total de seguir mirando las sombras. Requiere comprender, no intelectualmente sino visceralmente, que ninguna creencia puede liberarte, porque todas las creencias son prisiones del pensamiento. Este entendimiento no viene a través de más pensamiento, más análisis, más filosofía. Viene a través de la observación directa de tu propia vida, de tu propio sufrimiento, de tus propios miedos. Cuando realmente ves que tu sufrimiento proviene de tus propias proyecciones, de tus propias imágenes, de tus propios apegos a creencias, algo cambia fundamentalmente. Y aquí está la paradoja final. Mientras busques este cambio, no sucederá, porque el buscador es el producto del pensamiento. Pero cuando simplemente observas sin buscar nada, el cambio ocurre por sí mismo. No es tu cambio. No es algo que tú haces, es algo que sucede cuando tú no estás. Cuando el yo que es creado por el pensamiento está ausente, lo que queda no es vacío ni lista, es plenitud, es totalidad, es amor, es lo sagrado. Krishnamurti pasó más de 60 años hablando sobre esto de diferentes maneras, con diferentes palabras, apuntando hacia la misma verdad desde ángulos distintos. Y la razón por la que seguía hablando es porque es extremadamente difícil de comunicar. Las palabras son productos del pensamiento, entonces, ¿cómo puedes usar el pensamiento para señalar algo que está más allá del pensamiento? Es como usar un mapa para mostrar el territorio que no está en el mapa. Solo puedes señalar y esperar que la otra persona mire en la dirección correcta. Y muchas personas malinterpretaron sus enseñanzas. Algunos pensaron que era ateo porque hablaba en contra de los dioses religiosos. Pero él no era ateo. Simplemente estaba señalando que los conceptos religiosos son creaciones del pensamiento, y por lo tanto, limitados. Algunos pensaron que promovía el nihilismo o el relativismo moral, pero él no hacía eso. Al contrario, hablaba de una bondad que no necesita ideología, de una compasión que no necesita doctrina, de una integridad que no necesita mandamientos externos. Otros pensaron que Krishnamurti mismo era un maestro iluminado que debía ser seguido, pero él consistentemente rechazó este rol. Dijo explícitamente que no tenía seguidores, que no quería crear una nueva religión o filosofía en torno a su persona, porque eso sería simplemente repetir el mismo error. Estarías reemplazando tu imagen vieja de Dios con una nueva imagen de Krishnamurti como autoridad espiritual, y eso sería adorar otra proyección del pensamiento. El punto completo es ver por ti mismo, no creer en lo que alguien más dice, ni siquiera Krishnamurti. Ahora bien, vivir sin la seguridad de las creencias es extremadamente desafiante en el mundo actual. Estamos rodeados de personas que tienen certezas absolutas sobre todo.
certezas religiosas, certezas políticas, certezas ideológicas. Y hay una presión social tremenda para alinearte con algún grupo, con algún sistema de creencias. Vivir en la incertidumbre, en el no saber, puede hacerte sentir muy solo, porque no encajas en ningún grupo establecido. Los religiosos te ven como ateo. Los ateos te ven como demasiado místico. Los espirituales te ven como demasiado negativo porque cuestionas sus creencias reconfortantes. Estás fuera de todos los campos porque has visto que todos los campos están basados en proyecciones del pensamiento. Pero hay una libertad inmensa en esto. Libertad de toda autoridad externa, libertad de la necesidad de aprobación, libertad del miedo al castigo divino, libertad de la culpa religiosa, libertad de tener que defender tus creencias porque no tienes creencias que defender. Esta libertad no es libertinaje, no es hacer lo que quieras sin consideración de las consecuencias. Es algo mucho más profundo. Es la libertad de la prisión del yo creado por el pensamiento. Y cuando ese yo no está, lo que emerge es una inteligencia natural que responde apropiadamente a cada situación sin la carga del pasado. Krishnamurti a menudo usaba la analogía del agua. El agua no tiene forma propia. Toma la forma del contenedor en el que está, pero conserva su naturaleza esencial de agua. Similarmente, cuando la mente no está condicionada por creencias fijas, cuando no está tratando de conformarse a alguna imagen idealizada, tiene una flexibilidad increíble. Puede responder fresca e inteligentemente a cada situación nueva sin estar atrapada en patrones del pasado. Esta es verdadera creatividad. No creatividad artística necesariamente, aunque puede incluir eso, sino creatividad en el sentido más profundo de vivir cada momento completamente nuevo. Pero para la mayoría de nosotros, esto permanece como una idea interesante. Lo escuchamos, quizás nos resuena intelectualmente, pero luego volvemos a nuestras vidas y todo continúa igual. Seguimos operando desde las mismas imágenes, los mismos miedos, las mismas proyecciones. ¿Por qué? Porque el cambio real requiere una revolución psicológica total, no un cambio gradual, no una mejora del yo, sino una discontinuidad completa con todo el patrón de pensamiento que hemos conocido. Y esto da muchísimo miedo. Es como saltar al vacío sin saber si hay algo que te sostiene del otro lado. Las religiones ofrecen redes de seguridad. Te prometen que si sigues las reglas correctas, si crees las cosas correctas, si adoras de la manera correcta, estarás protegido. Krishnamurti no ofrece ninguna red de seguridad. Te dice que tienes que saltar sin garantías. Tienes que estar dispuesto a morir psicológicamente, morir a todo lo que has conocido sobre ti mismo, sin saber qué vendrá después. Y la mayoría de las personas, comprensiblemente, no están dispuestas a hacer eso. Prefieren la seguridad de sus creencias conocidas, incluso si esas creencias causan sufrimiento, porque es un sufrimiento familiar y eso se siente más seguro que lo desconocido. Pero quizás, solo quizás, al escuchar estas ideas, algo en ti se remueve. Quizás reconoces la verdad en lo que Krishnamurti está señalando. Quizás ves que has estado adorando tus propias proyecciones. Quizás ves que tu Dios, tu espiritualidad, tu búsqueda de significado, todo ha sido el pensamiento tratando de resolver el problema del miedo. Y en ese reconocimiento, algo cambia. No porque hayas decidido cambiarlo, no porque hayas adoptado una nueva creencia más sofisticada, sino porque has visto directamente la naturaleza ilusoria de todo el proyecto. Este ver es el comienzo y el fin. No hay nada más que hacer, no hay práctica que perfeccionar, no hay estado que alcanzar. El ver mismo es la liberación, pero tiene que ser tu propio ver. No mi descripción de él, no la explicación de Krishnamurti, no la doctrina de ningún libro sagrado. Tu propio ver directo en tu propia mente.
Y ese ver no puede ser enseñado, no puede ser transferido, no puede ser dado. Solo puede surgir cuando hay una atención total a lo que realmente está sucediendo en tu conciencia, momento a momento. Entonces, la pregunta que Krishnamurti te deja es esta. ¿Puedes vivir sin la muleta de Dios? ¿Puedes enfrentar el miedo directamente sin proyectar una entidad protectora? ¿Puedes estar solo sin sentir soledad? ¿Puedes vivir en la incertidumbre sin crear certezas artificiales? ¿Puedes morir cada día a todo lo que has conocido sobre ti mismo y renacer fresco sin memoria? Estas no son preguntas retóricas. Son invitaciones a una indagación real, a una observación seria de tu propia mente. Y si realmente te embarcas en esta indagación, descubrirás algo extraordinario. Descubrirás que aquello que siempre has estado buscando nunca estuvo ausente, que lo sagrado no está en ningún templo, en ningún cielo, en ningún estado futuro de iluminación. Está aquí, ahora, en la percepción directa, en el silencio del pensamiento, en el amor que no conoce división. Pero esto no puede ser una creencia. Tiene que ser tu propia realización viva. De lo contrario, es solo otra proyección, otra imagen creada por el pensamiento, otro Dios que adoras, mientras en realidad te estás adorando a ti mismo. La ironía que nadie ve es que hemos pasado milenios buscando a Dios afuera, cuando todo el tiempo éramos nosotros mismos los que lo estábamos creando adentro. Y el día que ves esto claramente, el día que realmente comprendes que el adorador y el adorado son una proyección del mismo pensamiento, ese día algo inmensamente profundo ocurre. No es que encuentres a Dios, es que te liberas de la necesidad de un Dios, y en esa liberación, paradójicamente, descubres lo sagrado, no como concepto, no como creencia, sino como la realidad viviente de cada momento, cuando la mente está completamente quieta y atenta. Esta es la enseñanza de Krishnamurti en su esencia más pura. No es negación de lo sagrado, es liberación de todas las imágenes falsas de lo sagrado para que lo verdaderamente sagrado pueda revelarse. Pero ese revelarse no es un evento dramático, no hay luces celestiales, no hay voces desde el cielo, no hay experiencias místicas para coleccionar. Es tan simple, tan ordinario, tan inmediato, que la mayoría de las personas lo pasan por alto buscando algo más grandioso. Es simplemente estar completamente aquí, completamente ahora, sin el filtro del pensamiento, sin la distorsión del yo. Y en ese estar, todo es sagrado. La hoja que cae, el niño que ríe, el dolor que sientes, la alegría que compartes, todo es sagrado cuando no hay un yo separado observándolo desde afuera. Así que te dejo con esta reflexión final. La próxima vez que reces, la próxima vez que medites, la próxima vez que busques guía espiritual, observa cuidadosamente. ¿Quién está rezando? ¿Qué está buscando? ¿A quién le está rezando? Y si observas con suficiente profundidad, quizás veas que el que reza y aquel a quien se reza son ambos creaciones del pensamiento. Ambos son proyecciones. Y en ese ver, quizás, el proceso completo de la adoración se disuelve. No queda ni adorador ni adorado. Solo queda esto que es, como es, sin interpretación, sin proyección, sin miedo. Y eso, dice Krishnamurti, es suficiente. Más que suficiente. Es totalidad.